Vamos a conversar entonces con Carla Scheffer Cuculiza, excongresista de Fuerza Popular, acerca del panorama no solamente colombiano, sino también nacional. Carla, ¿cómo está? Buenos días. Hola Pancho, gracias por la invitación y estar en Betel. Para mí es muy grato estar acá. Has hecho una narrativa muy interesante sobre muchos puntos, Sí, ¿no? El último vamos a hablar sobre el tema de Colombia, sí. ¿no? Tú Mi me decías ahora, solidaridad con la familia ujú, de este senador tan sí, joven y con una perspectiva muy interesante para asumir quizás la presidencia de este país maravilloso que es ujú, Colombia, que ha sufrido tantas situaciones complejas, muy parecidas a las nuestras, ujú, guerrilla, terrorismo, que hoy siguen vivas, ¿no? ujú, Y yo llamo a la reflexión a un país tan pujante en los últimos 20, 30 años después de la pacificación que logró Álvaro Uribe, un hombre extraordinario, llegar a elegir a un hombre que creo que los calificativos que le has dado sí, te quedas corto. No quiero mencionar cómo era llamado ujú, a un vil guerrillero sí, que ha matado tantos colombianos y eh, hacía actos monstruosos sí. a la gente que secuestraba. Y ahora es presidente de Colombia. Y ahora es presidente de Colombia. Ojo, te conversaba, que había escuchado ayer, que parte de la situación de estos jóvenes, que ya no son Sí. jóvenes porque actúan como Para grandes. poner en contexto, la Mm, persona que trató de asesinar a Miguel mm, Uribe, el senador ujú, colombiano, era un chico de 15, 16 años. Y lo primero que salió a decir Gustavo Petro apenas hubo el atentado fue que su preocupación estaba en el niño y que había que mm, protegerlo. Y es curioso porque hay un símil semejante que ujú, está ocurriendo en nuestro país, porque a raíz de la ley aprobada mm, por la ley de Alejandro Muñante, que es tratar a los jóvenes de 16 y 17 años que mm, cometan crímenes dolosos, violentos, sanguinarios, que sean tratados como adultos, han aparecido también los sospechosos habituales, esos mm, grandes defensores de derechos humanos, entre comillas, mm. a decir que pobrecitos los niños no tenemos que tratarlos así. Bueno, Pero a mira, ver, yo saludo a la iniciativa de Alejandro Moñante, pero yo no le hubiera puesto una edad. Porque así tú tengas 14 años y quieras actuar como un adulto, especialmente en un tema sanguinario de sí. criminalidad, tú tienes que ser sancionado como tal, Ujú, ¿no? Como hacen muchos países. Te comentaba que ayer había escuchado, ¿no? Informes periodísticos que cuando Petro con otro diputado de estas tendencias guerrilleras, izquierdistas, que hacen tanto daño a este país y sí. a nuestro hemisferio, ¿no? Acá en Sudamérica, que ha venido galopante, pero que ya se está frenando gracias a opiniones o gente que genera movimientos en contra de estas ideas trasnochadas que han llevado pues a Venezuela a una situación de lo más triste y terrible, ¿no? Y ver que este par de diputados aprovechar su cargo para aprobar leyes y proteger a los sicarios jóvenes dándoles un sueldo, Ujú, imagínate tú, y este sicario, sí. ¿no? Era parte de esta, vamos a decir, porque lo dijo muy claramente este analista político, él que generó como una guerrilla de estos jóvenes Claro. y a soldados en base al Estado peruano, Ujú, al Estado colombiano en este claro. Una caso. subvención para que para no Alucinante. criminalizarlos, De pero verdad terminan que, utilizándola Pancho, yo cuando como escuché una eso dieta. dije, ¿cómo es posible que el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados y luego senadores haya aprobado subvencionar a estas personas que lamentablemente en muchos casos tienen unas entrañas que difícil resociabilizarlos, Sí. más bien los estás premiando, Ujú. Tú, ¿no? tú me comentabas ahora que tomamos un ¿Mm? cafecito en Online Impacto, siempre nos Sí, reciben en la mañana con cafecito muy rico. delicioso. Así es, que Café conocías, peruano. así es, que Sí. conocías a Miguel Uribe. Sí, lo conocimos en una reunión con Álvaro Uribe, Ujú. acá al Perú han venido. Son homónimos, hay que Sí, mencionar, no, no no son, son no tienen parientes. un parentesco, pero Para este movimiento que buscaba gente
pensamientos democráticos, de restablecer una visión de lo que era Sudamérica y Latinoamérica, dejando de lado esas ideas trasnochadas que le han hecho tanto daño a Sí. muchos países acá en Latinoamérica, ¿no? Mira Argentina, la situación que ha vivido durante años, ¿no? Que hoy se está recuperando. Como yo le digo siempre a esas personas que tienen esa tendencia izquierdista, comunista, que no existe en ninguna parte del mundo. No existe, Pancho, no existe. Existe las anarquías, porque no me van a decir de que Chávez o Maduro en Venezuela viven como reyes, con todos sus séquitos, Claro. con sus 2000 generales, Sí. que son los propietarios de las grandes empresas que las están haciendo añicos, Sí. añicos. Un país que producía 3 millones de barriles diarios de petróleo, hoy no llega ni al medio millón. Sí. Ojo, Colombia supo aprovechar muy bien esa situación y Colombia, de importar petróleo, pasó a exportar petróleo. Bueno, vamos a ver cómo va con Petro. Llegó hasta producir 1 millón de barriles diarios de petróleo antes que entrara Petro. Sí. No tengo ese indicador el día de hoy. Lamentablemente Perú no lo supo aprovechar en ese momento, porque somos un país con reservas probadas bastante interesantes, Sí. especialmente en el zócalo continental, ¿no? Siempre y cuando protegiendo los ecosistemas. Yo soy pro empresa, pero también pienso que el tema ambiental es muy importante, protegerlo, y que existe ya Sí. la tecnología para todo lo que es la minería, el desarrollo de hidrocarburos, para poder amalgamar y poder conllevar la actividad en conjunto, ¿no? Como hacen países avanzados como Australia, Canadá, Noruega, Finlandia, ¿no? Sí, tú mencionabas algo interesante, que es la comparación justamente de cómo es que los países donde se estableció un régimen izquierdista, con esta visión estatista, terminaron por el declive justamente de esta exportación de recursos. En el caso peruano, ya en algún momento la señora Verónica Mendoza alababa el modelo boliviano, que hoy día hemos visto que ha llevado a Bolivia prácticamente al declive, al abismo, al punto en que se está proyectando que tal vez en los próximos 5 años va a haber cerca de 1 millón de bolivianos que van a pasar la frontera Sí. para venir al Perú. Incluso ya no hay dólar. Se habla ahora, el sol es el cholar. Se utiliza allá en Bolivia como si fuera la moneda sólida. La fortaleza de nuestro sol. La fortaleza de ¿no? nuestro que sol, nace de hace 30 años por con la un capítulo independencia del económico BCR. del 92, la Sí. independencia. Con muchos países acá utilizan como ahorro el sol. Sí, es Imagínate. cierto. Y ahora lo mencionaba porque la señora Verónica Mendoza, sabia ella, porque tampoco no hay que reconocer sus capacidades, ha elegido, digamos, a este señor Vicente Alanoca como el que va a ser el candidato de su partido. Y este señor también ha tenido comentarios semejantes donde busca lo que ya está probado como nefasto, lo que ya está probado como que no funciona, que es la estatización de los recursos naturales. ¿Por qué? ¿Cómo entiendes tú que se repitan una y otra vez los mismos discursos que ya están probadamente fallidos y aún así tengan un arraigo en la población? Claro, que puedan pensarlo, ¿no? Sí. Mira, puedo discrepar contigo sobre la sabiduría de Verónica Mendoza, ¿no? Que es una mujer astuta, sí. Sí. ¿No? Si no, preguntémosle a Nadine Heredia, pues, cuando se sacaban la plata Sí. de Venezuela y entraban por Bolivia. No, yo digo que sí es astuta. Es astuta, Sí, claro. más que sabia, más Ok. que sabia. Yo Tú no creo- quieres ir tan lejos. Porque me gustaría que ella me sustente con indicadores y cifras, ¿no? O sea, tú no tienes que ver el rostro, sino el número. Lamentablemente la vida es un número, tu edad, tu DNI, y luego los indicadores de sacar a la pobreza, la mortandad materna, la mortandad infantil, son indicadores. El PBI es algo. ¿Qué piensa Verónica Mendoza del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? Hay que explicarle qué es, ¿no? De repente, de esas economías que ella quiere nuevamente implantar en las ideas trasnochadas. Lamentablemente nuestro país, que es tan rico, yo digo, mira, si Perú le dieran a una potencia mundial los recursos naturales, milenarios, arqueología, turismo, o sea, el Perú, por decirte, debería ser el primer receptor de turismo de Sudamérica. Sí.
O sea, ningún país, y con el respeto total al resto de los países de Sudamérica, nadie tiene lo que tiene Perú en lo que es arqueología, un pasado milenario, su historia, la identidad nuestra. La Y los comida, por recursos supuesto, naturales, ahí va a pasar a la parte gastronómica. Claro, efectivamente. O sea, entonces, tenemos que ponernos como objetivos nacionales, no sé, 2030, 2032, ya vamos a decir los 500 años de la transculturalidad, ¿no? Decir, vamos a ser el primer país y generar la infraestructura y las condiciones Sí. adecuadas. Porque ahorita el problema que tenemos, para comenzar, es el aeropuerto que no está funcionando tan bien, ¿no? Yo acabo de estar en el Ya hemos aeropuerto, visto. sí. A Lo ver, he a ver si usado. nos cuentas tu Como experiencia usuaria, como como usuaria, usuaria. porque una cosa es lo que muestran algunos usuarios en redes sociales y dicen, mira que está funcionando mal, Sí. pero también ha salido el otro día que han multado al aeropuerto por 6 tener millones. lunas donde se duplicaba las luces de lo que había afuera. Entonces, cuando veías que venía un avión, parecía que venían dos. Una cosa así. O sea, Sí. Lima Airport Partners está dejando, honestamente, mucho que desear. Bueno, con me esta extraña cuestión. que los alemanes, ¿no? Siendo un país tan desarrollado, con una tecnología impresionante, ¿no? Tenga estas fallas, ¿no? Y que en una marcha blanca que ha sido de meses, porque Sí. fue postergada constantemente la apertura de este aeropuerto, no haya visto todos los errores que se Sí. tuvo en el momento de ya establecer la operatividad del aeropuerto. Y el hecho de que el aeropuerto antiguo no sea utilizado como una segunda terminal también llama la atención porque tienes una infraestructura gigantesca que está hecha a medida para ser aeropuerto. El aeropuerto Jorge Chávez, el antiguo, ya era en la región un aeropuerto competitivo. Bastante Bastante lógico. competitivo, Fue- bastante bueno. Fue varias veces galardonado como Claro. un hub, y la parte gastronómica encima También. conllevaba que mucha gente pues alabara Sí, claro. las bondades que tenía este Sí. aeropuerto, ¿no? Para mí fue una locura, es más, lo he conversado con el ministro, que bueno, ahora está el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ¿por qué no dejar este aeropuerto Sí. para vuelos nacionales? Exacto. O por decirte, mira, nosotros de los vuelos internacionales que recepcionamos, casi vamos a decir el 60% se conecta inmediatamente con Cusco, Arequipa, la parte sur, que es Sí. lo que más vende nuestra patria, ¿no? Y entonces, dejemos los vuelos hacia el sur ahí para que, bueno, mira, con el tiempo que han tenido durante casi 20 años para poder expropiar esos terrenos, que ahí Sí. ha habido una mano negra, Seguramente. peluda, horrorosa de corrupción, porque se han pagado más de 1.000 millones a posesionarios durante años, y, o sea, había tontería y media para no poder avanzar el proyecto y la segunda pista y todo esto. Entonces, yo considero que ahí, por decirte, debió dejar todos los vuelos hacia el norte, hacer una conexión interna subterránea como un país moderno, Claro. porque te daba el tiempo. Sí, Durante claro. cuánto tiempo hemos tenido que exista como un tranvía, Sí. que lo hay en la mayoría, Terminal 1 y Terminal 2. Exactamente, ¿no? Los aeropuertos grandes a nivel internacional Sí. son tan grandes que son casi como ciudades, al Sí. punto en que te dicen, a ver, te vas a demorar 45 minutos caminando del punto A al punto B, así que toma tus precauciones. Toma tus precauciones. Acá lo que está haciendo el Perú es aquello de lo que nos quejamos sobre lo que no se hizo en el pasado, que es la visión de crecimiento a futuro. Puede que el aeropuerto, si juntáramos el antiguo y el nuevo, en el día de hoy nos quedaría gigante, pero eventualmente no nos va a quedar gigante. Lógico, si tú tienes objetivos como el que mencionaba Exactamente. anteriormente, que al 32 queremos ser el primer receptor de turismo del mundo, Sí. efectivamente la capacidad del terminal antiguo, vamos a decirle, ya había sobrepasado como Piura. Sí. Piura, por decirte, pues tenía una proyección, vamos a decir, al 2020 de haber recepcionado 600.000 pasajeros durante todo el año. No, pues ya habíamos pasado casi el millón. Pero mal que mal ahí se podía bandear, vamos Sí. a decir, con términos coloquiales, ¿no? Y bueno, sí, comencemos. Mira, los planes maestros de las ampliaciones de los aeropuertos es de terror. Te voy a contar una experiencia A ver. personal cuando fui congresista. Piura no tenía aire acondicionado. Piura. Ya. Que 365 días al año tenemos un sol maravilloso, Ya. vayan a Piura a calentar el cuerpo siempre y a comer esa riquísima gastronomía, no solo de la costa, sino de Catacaos.
Maravilloso. Entonces, yo que como congresista decía, no puede ser. Había unas mangueritas que te echaban agua, ¿puedes creer eso? En el aeropuerto. Ya se recibía más de 500.000 de pasajeros, 2016 te estoy hablando. Sí. Y la Dirección General de Concesiones del MTC, todo era observación, observación, para poner un sistema de aire acondicionado. Ujú. ¿Puedes creer que se demoraron 4 años? Para poner aire el acondicionado. aire acondicionado. Pero ¿quién se resiste Imagínate, ahí? ¿Cuál es el problema? Es la incapacidad, el temor, Pancho, que yo veo en el funcionario público de firmar un documento o no sé, pues de repente querrá sacar algo, digo yo. Ya. Es lamentable. Ojo, el MTC tiene funcionarios extraordinarios. Ujú. Pero bueno, lamentablemente con Pedro Castillo, pues muchos de esos funcionarios se fueron porque llegó la corrupción de la más baja categoría, creo que del mundo entero, porque la denigración que hizo Pedro Castillo de la imagen presidencial, Sí. yo creo que ningún país del mundo lo ha hecho. Ninguno. Que tu edecán reciba la coima para el ascenso de un coronel, Sí. cobrar $20,000 para nombrarte gerente de Petroperú, la empresa más importante que casi está quebrada en estos momentos por los malos manejos, Sí. porque si tú eres objetivo, pones un directorio técnico, llevas bien las cosas, yo creo que eso es una empresa que podría salir adelante. No, y las entrevistas, las pocas que dio Pedro Castillo, porque sabía que no Bueno. tenía las capacidades de hacerlo, ¿En la que Zárate? le dio a Fernando de Rincón de CNN, qué vergüenza. Y Fernando Rincón se lo pudo comer vivo, ¿ah? Creo que fue bastante... Como periodistas había bastante habido paciente. muchos que ha sido una lástima. Mm. O sea, ¿sabes qué? Llegó a un nivel de un raquetero. Sí. O sea, utilizar Zaratea, Ujú. con ese señor que creo que está fugado, ya lo agarraron, no sé, el dueño de la casa, Ujú. donde entrevistaba, pero te cobraba si te nombraba. O sea, Ujú. yo nunca he visto una cosa así, creo que ni en Etiopía. Claro. Era, no, aparte, ya de una manera con impunidad, Exactamente. ¿no? O sea, él hacía lo que le daba la Le gana. la gana. No, no Ojo, tenía ningún rigor, llegó con un objetivo. tú mencionaste algo. El gran culpable que, bueno, yo soy una persona que mira adelante, no miro hacia atrás. Ujú. Que hoy tengamos a Dina Boluarte, que dentro de todo, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque las estabilidades políticas, o sea, tenemos que llevarlas así, empujarlas, aunque sean andas. Sí, Es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. ¿Qué hacía esa plancha presidencial escrita? Claro. La señora Dina Boluarte no renunció a la RENIEC. claro. Esa plancha debió ser anulada. Ya desde que anulada. Vladimir Cerrón era el segundo vicepresidente, eso debió ser suficiente para anular toda la plancha. Y dime, ¿han sancionado a alguien del Jurado Nacional de Elecciones por ese tema? Nadie. Ese señor, bueno, el señor no tiene nada para mí. Sí. Salas Arena, Sí, uno de los peruanos más viles de la historia de nuestro país, un defensor de terroristas, Exacto. que ganaba 42,000 soles mensuales en la Junta, en el Jurado Nacional de Elecciones, 18 sueldos al año, chofer, viáticos. Ujú. Había defendido terrorismo. ¿Quién ha elegido a ese hombre? sí. Si quiere defender al de terrorismo, ya que los defiende, es su problema, Ujú. ¿ya? Ya le rendirá cuentas, pues, seguro arriba, Sí. ¿no? Si es que, porque acá la justicia terrenal para mí como que está borrada, Claro. ¿no? No, pero es evidente, es una persona que defiende terroristas. Pero porque- ¿cómo ha sido elegida una Exacto. persona o Ese es en el tu tema. currículum, viste? O sea, si tú ves defendió terroristas, que vaya a buscar trabajo a otro lado. Pero que el Estado peruano, al cual el terrorismo le ha hecho tanto daño, Ujú. ¿cómo lo vas a aceptar y nombrar? ¿Y cómo esperar que el señor va a ser imparcial? Y no se quería ir. No se quería ir. Ujú. Ahí lo ves a Corbeto calladito. Ujú. Ahora, eso nos permite, como tú decías, ¿no? Hay que mirar también al futuro, no solamente al pasado. Porque acá somos especialistas lamentándonos de todo lo que pasa, pero también tenemos que A ver. proponer y mirar hacia adelante. ¿Cómo ves tú las próximas elecciones? Teniendo en cuenta que en las últimas, por lo menos hubo la suspicacia de que hubo malas intenciones a la hora de hacer Bueno, el filtro, el conteo Bueno, electoral. yo soy totalmente abierta. O sea, para mí hubo un fraude electoral total. La administración de justicia, y la administración de lo que son los procesos electorales dejaron mucho que desear. En Piura yo he tenido niños que han votado, muertos que han votado. ¿Cómo va a ser posible? Ese es algo que no se da en ninguna parte del planeta, Ujú. especialmente con el nivel de ausentismo que tenemos en nuestro país, especialmente en las zonas rurales, en las zonas alejadas, por la atomización que tiene la población. Una Sí. casita por acá, otra por allá.
Y ir a votar cuesta muchísimo. No puede ser posible que en el sur existan mesas donde habían 200 votantes y que los 200 hayan votado. Y que los 200 votan por la misma persona. Eso no existe, Pancho. No ¿Pero tú crees que hubo existe. fraude en primera y segunda vuelta o solamente en Totalmente. segunda? Hasta en primera vuelta. Hasta en primera vuelta ha habido fraude. Mm. ¿No? Y yo tengo información que anteriormente también ha habido una manipulación, especialmente a pedido de la señora Nadine Heredia. Una manipulación. Sí, para el señor PPK. O sea, ¿tú crees que en las elecciones de 2016 también hubo? También hubo. O sea, la administración de justicia, de los procesos electorales, deja mucho que desear. Yo no estoy con la confiabilidad que debemos exigir todos los peruanos, porque el derecho y el deber más importante de un peruano, de un ciudadano, es su voto y el respeto a ese voto. Yo lo único que pido es el respeto a ese voto. Por decirte, yo he sido 2 veces congresista, ¿no? Electa. Que no es fácil ser reelecta. Acá hablan, la reelección, no, que se vaya a su casa. No, la gente sabe y sabe juzgar. Cuando venía el secretario encargado de ver la contabilidad de los votos, ¿no? En la OMPE y todo esto, yo le decía, yo no quiero ni un voto más ni un voto menos. La gente que quiso votar por mí, me defiendes ese voto. Se acabó. Yo no quiero ni un voto que no sea mío. Claro. Que eso es lo que debemos exigir de nuestros organismos electorales. Claro, lo mínimo, ¿no? Que la Lo gente que, mínimo. sí, pues. Lo mínimo. Ahora, eso también levanta el interrogante porque hay unas personas que sugieren que el voto no debería ser obligatorio. Pero si fuera opcional, sería más peligroso porque no tendríamos cómo corroborar lo que tú dices. O sea, puede haber un universo de máximo 200 personas y de pronto solo van 50, pero terminan yendo 200 inventados, ¿no? Entonces sería más difícil corroborarlo. Ahora, ¿cómo ves tú el fraccionamiento desde el centro hacia la derecha en las próximas elecciones? Sí, yo creo que, mira, me extrañan las declaraciones de Rafael López Aliaga, al cual lo conozco, él estudió en Piura, ¿no? Es chiclayano, pero estudió en Piura en la universidad. Es un hombre brillante, ¿no? De conocimientos y todo. Pero me extraña esa actitud ante una opinión de Keiko Fujimori, que yo sé que la tiene desde hace bastante tiempo, desde hace 2 años. ¿Cuál es la opinión sobre en la particular? apertura Sí. de buscar un consenso de la derecha, porque acá nada de centros, esos son falsos. Sí, estaba siendo sutil. Derecha, está bien, está bien. Somos derecha o izquierda, no existe un centro. A ver, díganme, exprésenme qué es el centro, Claro, ¿no? Es como ese voto en abstención, yo lo anulara. ahí estamos de acuerdo, ¿no? O rojo Sí. o verde. A mí me parece una falta de respeto a los Total. congresistas que para no tener que Eludir, casarse con no, nadie, esa votan es en abstención. demagogia, esa Sí. es demagogia. Esa es, ay, no, yo no Sí, pues. voté, me abstuve. ¿Qué es eso? Han sido elegidos para tomar decisiones, Por no supuesto, para abstenerse de tomar. Por supuesto. Ahora, mira, ¿a qué? yo he podido estar en votaciones porque tratamos de siempre de tener un tema democrático, al menos cuando yo he ejercido ser congresista por Fuerza Popular, de someter a votación en las reuniones de bancada. Y si hay algo que yo no estoy totalmente de acuerdo y ganó la mayoría, yo pido, ¿sabes qué? No ir a votar. No pido ir a votar, Ya. ¿no? Y se respeta mi decisión, que me parece la correcta, ¿no? Porque, bueno, si estás en un partido democrático, Sí. La votación gana, pues, ¿no? Claro. Pero hay cosas de principios, ¿no? Siempre en Fuerza Popular, desde que yo he estado de 2011, siempre ha habido una libertad en cuestiones de conciencia, religión y todo eso, que me parece lo correcto. Ahora, decías que Rafael López Aliaga había hecho un comentario sobre Keiko. O sea, ¿Qué dijo? como que él con Keiko no iba a ningún lado. O sea, él tiene que poner, y varias veces lo comenzaba Rafael, conversado con Rafael de esos temas. O sea, él quiere ser presidente o alcalde de todos los limeños o todos los peruanos. Tú tienes que respetar sus posiciones. Pero Keiko no se ha visto muy abierta a querer conversar con otros partidos, ¿o sí? Lo ha hecho, lo ha venido haciendo a través de voceros y todo,
lo sé que lo he estado haciendo, pero no hay una apertura. Es que lo que pasa es que es un tema muy difícil, Pancho, Pero muy en las difícil y muy últimas... complejo, porque tus bases, especialmente en el tema regional, y todos te dicen, no, pero nosotros tenemos cuadros, tenemos nuestros Sí. alcaldes, tenemos nuestros senadores, y no quieren ceder. Ese es un tema muy complejo, te lo digo con toda franqueza. Pero ahí Yo viene el soy liderazgo una de una persona como Keiko Fujimori para decir, nos vamos a aliar y se acabó. Claro. ¿No? O buscar internamente a otra persona para que la pueda reemplazar. Que es difícil, ¿ah? Eso fue lo que ha dicho recientemente. Sí. ¿Es un poco de sincero lo que ha dicho? Totalmente. ¿O está No, totalmente. No, buscando que totalmente. comentemos y del ojo, de que si existe un candidato interesante, yo no lo dudo de que Keiko podría ceder ese espacio. ¿Sería una persona Creo dentro de Fuerza creo, Popular? mira, yo te voy a dar nombres de personas que creo que podrían ser muy buenos candidatos A ver, y que a no ver. son de mi partido. A ver. Mira, Pero para que sean impulsados por Fuerza Popular. bueno, o sea, yo he dicho esos nombres, Ya, a ver. no sé si han contactado. Vamos a ver. Y los puedo decir, por decirte, el general Ujú. Gastón Rodríguez Limo. Me Sí. parece un hombre brillante. Sí. Brillante. Y ante la coyuntura, con una formación que pocas personas han tenido en nuestra Policía Nacional. Sí, he tenido la oportunidad de entrevistarlo en Ah, muchas oportunidades. para que veas. Y me parece efectivamente una persona muy instruida en la materia de seguridad. Sí. Pero entiendo que Philip Butter ya se lo jaló. O al menos Philip había dicho No, que ya ha yo acabo de conversado estar con ayer él. con su hermano y no es así. Ah, o sea, ya. Philip tiene que aterrizar y calmarse. Ya. ¿No? Yo lo estimo mucho a Philip también, pero la arrogancia no es bueno, Philip. Sí. Te lo digo con toda franqueza. ¿Cuál Cuando es- te vea, te lo vuelvo a decir, porque siempre te lo he dicho. ¿Qué otro candidato te Me parece encanta, por decirte, y he interesante? conversado con él, Óscar Valdés Dancur. Ya. Un hombre interesantísimo, estaba en el PPC como candidato. ¿Estaba o sigue estando como precandidato? Parece que se ha retirado. Me da También. mucha pena, pero El se ha PPC se ha retirado. Él es desmoronado de un poquito Tacna, adentro. es un empresario, ha sido general, llegó a ejercer el premierato, pero bueno, ante la intromisión y este poder paralelo que tenía Nadine Heredia, que ahorita goza De libertad en de la Río de libertad, Janeiro. como realmente, ojalá algún día conversemos sobre ese tema, Ujú. sobre el famoso acuerdo con esos miserables, perdona la expresión, De Odebrecht. Odebrecht, y todos, así todos, Sí, sí. todo este club de la corrupción, no es club de la construcción, Ujú. que le han hecho tanto daño a nuestro país, han robado billones de dólares y ni siquiera tenemos una computadora incautada de estos miserables. Sí. Y eso no puede ser. Ujú. Por decirte ahí ya te di nombre. Dos. Rafael es una persona muy interesante. Pero ahí tendría que Pero haber una alianza entre Tiene Renovación que y ser Fuerza más, Popular. más abierto, ¿no? Ya. Philip Butter es un buen candidato, pero tiene que Bajar las revoluciones. bajar las revoluciones, ser más humilde. Ujú. Consejo que le doy. Sí. Sí. Carlos Álvarez, ¿qué te parece? Yo conozco a Carlos, es una persona bastante interesante, bastante comprometido, bastante comprometido. He podido viajar con él, hacer labor social. Hace labor social hace años, especialmente en el tema de salud, Ujú. con el tema del COVID, porque lo tuvo. En cierta manera se comprometió mucho más. Hemos viajado hasta Junín, a la tierra de Vladimir Cerrón, y realmente tiene bastante acogida. Él me ha acompañado a Piura, Talara, Paita, a hacer unas vacunaciones a través de unas donaciones que pudimos recibir. Y Pero es un ¿qué hombre opinas interesante. de la y naturaleza de es- su partido? Porque ese es el tema, ese es el gran problema, ¿no? O sea, cuando tú, por decirte, Keiko tiene un gran mérito haber poder rescatado al fujimorismo, haber logrado un partido político tan fuerte como Fuerza Popular. Aquí la gente, o sea, a veces se expresa de manera inadecuada cuando Keiko ha estado 3 veces en una segunda vuelta. Pero ¿cómo explicas el hecho de que contra Humala sacó en primera vuelta, perdón, contra PPK ¿Sí? sacó en primera vuelta 39% y ahora contra Pedro Castillo en la primera vuelta sacó 11 apenas? ¿Por qué ha bajado tanto el fujimorismo? Bueno, la atomización de los partidos hace mucho daño. Yo creo que acá deberíamos ver en el Perú 3, 4 partidos, las izquierdas bien posicionadas. Bueno, imagínate, yo he sido muy amiga de Enrique Bernales, tremenda persona, una posición clarísima, interesantísima. Yo creo que más
era de una idea más socialista, ¿no? Sí. De avanzada. Claro. Es otro nivel. Pues, No- no no vas tan a comparar progresista. con Verónica Mendoza, Claro, por favor. O sea, Verónica Mendoza, imagínate que yo le hubiera escrito a Keiko en las agendas algo así, yo estaría presa, como soy fujimorista. Sí. Pero a ella no le pasa nada. Ahora, la ley que permite la bicameralidad, también se ha modificado la ley para que aquellos que postulan a la presidencia puedan postular a Cámara de Diputados Sí, o al senadores. Senado. ¿Keiko ha evaluado esa posibilidad? Mira, yo creo que es una posición bastante interesante y no quiero ser ni sobrada porque eso me fastidia. Sería una de las personas más votadas en el Senado. Sí, no o lo sea, dudo. indudablemente. Ella, Si va al Senado Nacional, en estos tranquilamente momentos podría ha salir más sido votada. la congresista más votada de la historia del Perú. Ujú. Ojo, eso es muy importante. En Fuerza Popular también tenemos muy buenos cuadros. Miki Torres es una persona bastante preparada, bastante cauta, ¿no? Ujú. Y que tiene una carrera política y una trayectoria también de familia. Sí. Su padre fue parte del equipo de don Alberto Fujimori para la transformación de este país, Sí. ¿no? Pienso que es un cuadro interesante internamente, Ujú. ¿no? Pues, tienes a Lucho Galarreta, ¿no? Tienes cuadros... Patricia Juárez, que ha ingresado al Fujimorismo, es una persona sumamente preparada, Sí. con un perfil bastante adecuado, ¿no? Para Pienso cerrar, que Carla. hay cuadros interesantes. Te he dado nombres y creo que estás de acuerdo, De acuerdo. Pancho. Para ir cerrando, porque el tiempo nos gana, ¿tú vas nuevamente a postular? Mira, eso, uno que puede querer muchas cosas, es lo que tienes que sentir de los que votan por ti. Yo soy piurana de corazón y haré por Piura todo lo todo lo que pueda. Pero todavía no han y conversado, te digo sí. algo, yo siempre sigo trabajando un tema social porque es un arraigo de mi familia, ¿no? Mi madre la ha perdido hace 2 meses y medio, una persona amada en Piura, yo creo y estoy segura que llegué a ser congresista la primera vez gracias a ella, por el trabajo social que había hecho. Fue presidente de la Cruz Roja, 30 años, fundadora de la Cruz Roja Piura y Tumbes. Y ella, una vez la convencieron para hacer política, una vez, y quedó en tercer lugar a la alcaldía de Piura. Amante de la naturaleza, los jardines, olvídate. Un ícono para Piura, guanuqueña, pero piurana de corazón, adoptada. Y ella dijo algo muy interesante después de que había perdido esa elección. Dijeron, y señor Lili Cuculiz, ¿usted qué va a hacer ahora? Bueno, yo seguir trabajando por Piura. Yo de donde esté siempre voy a trabajar por Piura y por mi patria, por el Perú, para no permitir de que vengan a destruirnos. Claro. Yo salí a la calle todos los días contra ese impresentable de Castillo que por culpa de estas organizaciones electorales JNE. lo tuvimos ahí, Sí. ¿no? Yo siento, porque camino en Piura, especialmente en las zonas donde más nos necesitan, y la gente me lo pide, que Sí. regrese. Entonces, si la gente me lo pide y el partido y las bases de Piura están de acuerdo, porque yo voy a ir por Piura, Sí. lo haré. Bien. Lo haré. Entonces, más adelante, seguramente conversaremos nuevamente sobre Nadine, Encantada. sobre las agendas, sobre Verónica Mendoza y sobre tu futuro nuevamente parlamentario, en Encantada. caso hubiera. Sí. Bien. Carla Scheffer Cuculiza, ex congresista de Fuerza Popular, estuvo con nosotros. Carla, un gusto conversar contigo. Encantada, Pancho. Gracias por estar Gracias con nosotros por la invitación en Radio a Betel Betel. 100.1 FM.